Hola, ¿cómo están? Soy Cande Segovia, soy estudiante de la Escuela 9006, profesor Francisco Humberto Tolosa, del nivel superior, actualmente estudiante de la Tecnicatura en Producción Artística y Artesanal. Estos videos que van a ver a continuación son parte de las prácticas profesionalizantes 3, en las cuales voy a contarle un poco sobre lo que he aprendido sobre historia del arte, así que espero que les guste. Comencemos. Hoy vamos a hablar sobre el arte en Mesopotamia y Persia. Empezamos por el arte mesopotámico, en donde los primeros núcleos urbanos aparecieron en Mesopotamia, la tierra entre ríos, lo que propició las condiciones necesarias para que las primeras civilizaciones surgieran y se constituyeran en importantes centros desde el punto de vista económico y administrativo, en donde aparecieron las primeras muestras del uso del sistema de escritura. Basta citar como ejemplo de ellos el llamado Código de Hammurabi, que contiene el primer código escrito del que se tiene registro en la historia. El arte mesopotámico puede ser considerado, al igual que el Egipto, como la primera manifestación artística de las civilizaciones agrarias. Los monumentales zigurats, los pales y las imágenes del rey Judea así nos lo demuestran. Si bien las condiciones en Mesopotamia facilitaron una rica agricultura, los esfuerzos humanos debieron ser ingentes para controlar las crecidas de sus grandes ríos, no regulares como en Egipto. Además, los habitantes de estas tierras carecían de las materias primas más importantes, por lo que Mesopotamia se convertirá en centro receptor de metales, maderas y piedras. En cambio, cuentan con barro en su llanura aluvial, con cañas, con nafta y betún, muy utilizados todo tanto para la construcción como la alfarería o la estatuaria. La aparición de esta cultura agraria obligó a combinar el fervor religioso con la exaltación real. A las deidades terrestres se unieron otras de características relacionadas con la observación y el estudio de los cielos, esenciales para la elaboración de los calendarios agrícolas. Con la religión surgió un fuerte poder político, imprescindible para la organización del campo y el gobierno de las ciudades. En algunas zonas, como Sumer, los propios sacerdotes eran también los gobernantes, es decir, encarnaban los dos pilares fundamentales para las culturas mesopotámicas. Ahora hablemos sobre la arquitectura mesopotámica. Dada la mencionada escasez de piedra y madera, es característica de todas las etapas de la cultura mesopotámica el empleo del ladrillo y el adobe en sus construcciones, incluso en las más importantes. Quizás esta sea la razón fundamental por la cual aparecen nuevas formas arquitectónicas que constituirán la mayor aportación de esta cultura a la historia del arte, como lo son el arco de medio punto, los sistemas adintelados y las bóvedas. El primero surge al hacer una distribución radial de los ladrillos. El acoplamiento sucesivo de arcos origina un nuevo sistema de cubierta, la bóveda. Las obras más características de la arquitectura mesopotámica van a ser las que los acadios conocen como los ziguratu u zigurats. Estas son las torres formadas por superposición de terrazas a las que se ascendía mediante rampas. Estas construcciones se realizaban como parte anexa a los templos, en adobe, y se recubren con una gruesa capa de ladrillo. Tenían entidad autónoma a juzgar por las murallas que los separaba de los templos. Su época de mayor importancia se remonta a la tercera dinastía de Ur, pero su origen es fácil que se remonte al quinto milenio antes de Cristo. Su funcionalidad aún no está del todo aclarada, aunque parece relacionarlos con la religión, lugares de ofrenda, celebraciones, rituales e incluso con lugares de observación astronómica. Aparte de Sigurat, hemos visto la importancia de los templos. Estos se solían situar en grandes recintos amurallados sin estructura fija, donde también se erigían los palacios. Posiblemente el casi más significativo sea Babilonia, ciudad hoy totalmente arruinada, de la que se conservan unas puertas cerámicas, la de Istar. Estos grandes recintos fuerzan la unión del gobierno y la religión en esta civilización, hecho que viene justificado por la presencia de la figura del rey sacerdote. Uno de los mejores ejemplos data de la época siria, el palacio de Khorramshahr. Pasemos ahora a la escultura.
Si bien las características arquitectónicas se van a mantener con rasgos similares durante todas las etapas mesopotámicas, la escultura sí va a encontrar particularidades y representaciones propias de cada uno de los diferentes periodos. Periodo sumerio. Los vestigios más importantes son por un lado unas figurillas votivas para ofrecer en el templo, vestidas con una especie de falda de piel de oveja, el caunaqués, y por otro encontramos unas placas o estelas conmemorativas donde aparecen figuras con pelo rapado, torso descubierto, vestidas con la falda de piel de oveja casi esbozada, y canon de cuerpo corto y ancho, representadas utilizando la ley de la frontalidad. Periodo acadio. Son significativas de este periodo las pequeñas figuras exentas, caracterizadas de este caso por la barba y la cabellera. La obra más destacada de esta etapa es la de la estela de la victoria o estela de Naram-Sin, monarca de Akkad que vence a Elam, tratándose de un objeto conmemorativo. Periodo neosumerio. De esta etapa sobresalen las extraordinarias representaciones del rey Judea, de Lagash, sedente o de pie, en ocasiones oferente. Se representa con manto sumeriano que deja el hombro derecho al descubierto, canon corto del cuerpo respecto a la cabeza, turbantes y manos entrelazadas ante el pecho. Formalmente son representaciones hieráticas y solemnes que contienen inscripciones en escritura cuneiforme. Periodo babilónico. Aparecen documentos grabados en piedra a modo de estelas con símbolos para dejar constancia de las sesiones reales de tierra. A estos documentos pétreos se los denomina kudurus. Pero la obra insignia de este periodo tan importante por su significado político-legal como por su valor intrínseco artístico es el Código Hammurabi. En esta estela de piedra se recogen y potencian las antiguas tradiciones de Sumer y su texto resulta fundamental para entender la antigua civilización mesopotámica. También voy a nombrar a los asirios. Son las dos grandes tipologías escultóricas asirias. Por un lado tenemos la representación de los toros o genios alados antropomorfos que flanqueaban las puertas de los palacios, cuyas principales características son la cabeza humana, el cuerpo de toro con alas y la aparición de 5 patas. La otra gran tipología de la escultura asiria son los relieves que decoraban la sala de los palacios, presentando escenas de guerra, de caza y domésticas. En ella encontramos un gran dominio de la técnica, lo cual revelaría un gran realismo en la representación y una gran capacidad de captar el movimiento y el dinamismo. Artes aplicadas. Una de las obras artísticas más famosas de la antigua Mesopotamia es la puerta de la diosa Ishtar, la más bella de las 8 puertas de la muralla de la milenaria ciudad. Sus paredes estaban revestidas con ladrillos esmaltados en los que se dispondrán decenas de animales sagrados, símbolos del dios Marduk, divinidad principal de Babilonia. Por otro lado, otra pieza básica para el conocimiento del arte y la cultura mesopotámica son las procedentes del ajuar de las tumbas de Ur. Quizás el más conocido es un panel de madera labrada y construida a base de incrustaciones de concha, lapislázuli y caliza, conocido como el estandarte de Ur. Sus figuras son formalmente parecidas a los relieves escultóricos de época sumeria. Destacada también son las piezas de un macho cabrio apoyado sobre un arbusto y el de un águila con cabeza de león. Ambas muestran la destreza técnica y las altas cotas a las que llegaron los orfebres mesopotámicos. Ahora, para finalizar, vamos a ver el arte persa. La cultura persa está formada por 2 pueblos indoeuropeos, los medas y los persas, y se desarrolló en la meseta del actual Irán. Ambos van a tomar el relevo de las grandes civilizaciones mesopotámicas, asimilando las aportaciones de estas antiguas culturas y ofreciendo nuevas creaciones. 2 son los grandes periodos del arte persa, siendo el primero de ellos el periodo aquemenida y el segundo el periodo sasánida. Empezando por el periodo aquemenida, vamos a hablar del relieve. No quedan apenas restos de escultura de bulto redondo aquemenida,
pero sí buenos ejemplos de escultura en relieve, presentes en la decoración de muros, frisos y zócalos. Sus características más importantes son por una parte la repetición de series de figuras con apenas individualización entre ellas y por otro lado el relieve plano e inciso de mesopotámicos y egipcios. Los aquemenidas lo realizan con más modelado sin llegar a ser medio relieve, teniendo además formas más suaves y redondeadas. Las grandes obras de este periodo corresponden a los frisos con soldados, escenas animalísticas o los pueblos sometidos. Arquitectura. Los materiales utilizados por los constructores aquemenidas van a ser la piedra y el ladrillo, aunando influencias egipcias y mesopotámicas. Pero a diferencia de estas culturas, sus principales construcciones no son religiosas sino civiles. Sus edificios característicos son los palacios y sus grandes ejemplos son los de Pasargada, Persépolis y Susa. Estos palacios estaban edificados sobre terrazas y su elemento distintivo son sus grandes puertas arquitrabadas protegidas por monumentales toros alados. Otra de las importantes características de la arquitectura aquemenida son sus esbeltas columnas pétreas con base acampanadas y capiteles formados por una doble fila de volutas, y dos torsos de toros postrados donde se apoyaría la cubierta de madera. Estas columnas funcionaban como elemento sustentable de las salas conocidas como apaganas, salas hipóstilas muy amplias destinadas a la audiencia real. Además de los restos de los palacios aquemenidas de esta época, nos han llegado interesantes ejemplos de arquitectura funeraria. Por un lado, una tipología representada por la tumba de Ciro en Pasargada, pequeña construcción rematada con un frontón circular y cubierta a dos aguas, levantada sobre un podio de 6 escalones, y por otro las tumbas de los aquemenidas excavadas en la roca a modo de hipogeos egipcios. Estas tumbas presentan forma de cruz con sus lados iguales. Pasemos ahora al periodo sasánida. Los sasánidas van a erigirse como los herederos de los aquemenidas e irradiarán su influencia sobre Roma, Bizancio y el Islam. Sus obras más destacables son sus palacios de ladrillo y de dimensiones colosales, donde ya aparecen cúpulas sobre trompas e iguanes que tanta influencia tendrán en el arte islámico. Sin duda, el más famoso es el de Ctesifonte por la conservación de una impresionante bóveda de casi 30 metros de altura y la decoración de la fachada alternando la utilización de arcos ciegos, nichos y columnas. Quizá la otra manifestación artística sasánida son más influencia posterior por sus trabajos textiles, caracterizados por motivos encerrados en círculos. Pasarán al mundo occidental a través del Bizancio y el Islam, al tiempo que acusa tanto en materiales como en técnica y formas influencias chinas. Esto fue todo por hoy, espero les haya gustado. Si el contenido fue de su agrado, los invito a suscribirse, darle like y seguirme en mi Instagram. También pueden encontrar el mismo material, pero en otro formato, en mi podcast en Spotify. Espero se encuentren bien. Hasta la próxima.